Vamos a ver un ejemplo de composición de funciones y cómo obtener el dominio de la composición. Hacemos una observación. Podría suceder que ese conjunto B, que es el codominio de F, no sea necesariamente el dominio de la función G. Podría ser que el dominio de G sea otro, este que llamé D y lo dibujé en azul. Y nosotros queremos igual definir esta composición. ¿Cuál es la condición que se tiene que cumplir? Nosotros vamos a necesitar, en realidad, que tengan elementos en común. La imagen del conjunto F con el dominio de la función G. Es decir, que esa intersección entre la imagen de F y el dominio de G no sea vacía. ¿Por qué ocurre eso? Porque vamos a pensar lo siguiente. Para poder hacer la composición, primero vamos a necesitar que el elemento X esté en el dominio de la F. Vamos a escribir esa condición. Necesitamos a los elementos que estén en el dominio de la función f, pero de manera que cuando le apliquemos la función f, al obtener el valor de f de x, ese f de x pertenezca al dominio de la función g, de la segunda, para poder a ese valor aplicarle la g. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que pedir? Le pedimos a este f de x que pertenezca al dominio de la G. Y esa es la manera en la que nos quedó definido el dominio de la composición. Un elemento va a pertenecer al dominio de G compuesta con F si está en el dominio de F y a su vez la imagen de ese elemento a través de F pertenece al dominio de G. Vamos a hacerlo con este ejemplo. Si la función f fuera x cuadrado menos 1 y la función g fuera raíz cuadrada de x, lo primero que vamos a hacer es escribir el dominio de cada una. El dominio de f, fíjense que f es una función cuadrática, el dominio serán todos los reales. Y el dominio de g, al ser la función raíz cuadrada de x, estará definida solamente para los reales positivos y el 0. Vamos por un lado a hacer la composición de G compuesta con F, que vamos a ver cómo se hace, y luego le buscamos el dominio. Vamos a hacer G compuesta con F de X. G de F de X es lo mismo que aplicarle G a la función F de X. Fíjense que primero a la X le aplicamos la F. Entonces lo primero que vamos a hacer en los ejercicios es a la función que nos quedó dentro del paréntesis, reemplazarla por su ley. Donde diga f de x, escribimos x cuadrado menos 1. Y a la g la dejamos igual. Le vamos a aplicar g a x cuadrado menos 1. Y acá viene la parte que a lo mejor les da un poco más de trabajo, que es cómo aplicarle g a todo esto. Miremos la ley de g. G de un elemento x no es otra cosa que la raíz de ese número x. Si quisiéramos hacer g de 9, lo que haríamos es la raíz cuadrada de 9. Si en lugar de eso queremos hacer g de x cuadrado menos 1, hacemos lo mismo. Le aplicamos la raíz a lo que tenemos dentro del paréntesis, que es x cuadrado menos 1. Fíjense el paralelo. Si en x ponemos un número, nos quedará la raíz de ese número. Si en lugar de x ponemos una expresión que contiene x, dentro de la raíz tenemos que copiar exactamente la misma expresión. Y entonces nos quedará raíz de x cuadrado menos 1. Y esa es la ley de la composición de G compuesta con F. Eso por un lado. Ahí terminaría la ley de la composición. Vamos a hacer el dominio. ¿Quién es el dominio de G compuesta con F? Y entonces, como ya hicimos la deducción general acá, vamos a ir viendo qué es cada cosa. Son los x pertenecientes al dominio de la función f, y entonces vamos a poner quién es el dominio de la función f. El dominio de f para nosotros son todos los reales. Entonces ahí ponemos todos los reales. De manera tal que f de x, y entonces copiemos quién es f de x. F de x tomará los valores x cuadrado menos 1. Esos valores
tendrán que pertenecer al dominio de la función g. ¿Quién es el dominio de la función g? El dominio de la función g son los reales positivos y el cero. Yo voy a agregar acá esto, porque estos van a ser valores que dependen de x. Los pongo entre comillas. Entonces, cada vez que hagamos este planteo, tendremos que resolver alguna ecuación, alguna inecuación, alguna desigualdad, según cómo nos quedaron los conjuntos. En este caso, el conjunto de los reales positivos y el cero lo podríamos expresar de esta forma. Si son los positivos y el cero, es lo mismo que decir el intervalo que va de 0 a infinito. ¿Sí? ¿Qué significa que x cuadrado menos 1 pertenece a ese intervalo? Significa que tendrá que ser positivo o tendrá que ser cero. Y entonces lo que vamos a plantear es una inecuación. Le vamos a pedir a x cuadrado menos 1 que sea mayor o igual que 0 para que pertenezca a ese conjunto. Entonces ahora vamos a resolver esta inecuación que nos quedará x cuadrado mayor o igual que 1 y por lo tanto, aplicando raíz cuadrada de los dos lados, nos quedará que el valor absoluto de x es mayor o igual que la raíz cuadrada de 1, que también es 1, ¿sí? Entonces ponemos directamente 1. Estamos aplicando la raíz cuadrada de ambos lados y el sentido de la desigualdad no va a cambiar. Ahora, si el valor absoluto de x es mayor o igual que 1, es porque x tiene que ser mayor o igual que 1, o bien x tendrá que ser menor o igual que menos 1. Esto ya lo sabemos resolver porque es una inecuación en valor absoluto del caso en que tenemos el mayor o igual. Y en esta primera parte del conjunto no hay ninguna restricción porque x podía tomar cualquier valor real. ¿A qué conclusión llegamos? A que en el dominio de la composición estarán todos los números reales, pero que además cumplan estas desigualdades. Vamos a representarlos. ¿Dónde estarán los números que son mayores o iguales que 1 o menores o iguales que menos 1? Bueno, si son mayores o iguales que 1, estarán en el intervalo que va de 1 hacia la derecha. Y si son menores o iguales que menos 1, estarán en este otro intervalo. Por lo tanto, la solución será el intervalo que va de menos infinito a menos 1, cerrado, unión, porque son todos estos más todos estos, el intervalo semicerrado que va de 1 hacia el infinito. Ese conjunto solución de esta inecuación es el dominio de la composición. Vamos a poner acá que esto es el dominio de G compuesta con F. Y lo que podemos hacer es comprobar efectivamente que si tomamos algún valor de este intervalo o de esta ley se puede aplicar. Por ejemplo, probemos con el número 2 que tenemos acá. Si hacemos 2 al cuadrado es 4, menos 1, 3, raíz cuadrada de 3. ¿Está definida? Sí, porque 3 es positivo y por lo tanto existe su raíz cuadrada. Será un número irracional, raíz de 3. ¿Qué pasa si tomamos, por ejemplo, aquí el menos 3? Si hacemos menos 3 al cuadrado nos va a dar 9, menos 1, 8 y nos queda la raíz de 8. También es positivo y existe. ¿Qué hubiera pasado si probamos con el 0? 0 al cuadrado es 0, menos 1, 1. Perdón, menos 1 nos quedará menos 1 y nos queda raíz de menos 1 y esa raíz no está definida. Justamente el 0 no pertenece al dominio de la composición.